Pregunta, ¿vamos a esperar a arrancar el juego para grabar o ya empezamos de una vez? ¿Ya? Alright, bueno. Um, Hoy vamos a hablar del racismo. Quería saber si alguno de ustedes ha tenido así como experiencias, malas experiencias con el racismo o con algún amigo o familiar, algo que quieran compartir, que se queje, que se quieran quejar del racismo. ¿Alguno ha tenido problemas? Y hasta la fecha todavía muchos prefieren, por ejemplo, el típico caso que es muy caminando por la calle y si veo que, por ejemplo, no lo pinta en el sentido de que viste de cierta manera, cosas por el estilo, la gente por ejemplo, va a tender a cruzar la calle si él viene o cosas por el estilo. Igual que familia y todo eso. Cuanto a temas de racismo, ya que yo vea un oriental y yo le diga que es chino cuando es coreano o así, y yo pienso que se debe más a lo que es la generalización de lo que es la identificación de razas de forma más exagerada, que no siempre pues es hace de mala manera, tipo con la intención de ofender. Sin embargo, y la falta de información que se posee sobre ese tipo de razas y las diferencias entre estas, y no se puede, digamos, no es algo con lo que uno pues, siempre pueda estar informado. Entonces casi siempre este tipo de situaciones no son como que muy fáciles de evitar, diría yo. Entonces sí, estamos de acuerdo que aquí 2020 todavía hay lugares donde hay exclusión social y cultural, así como es el racismo. Compararlo así como con guerras y pobreza no suena tan feo, pero la gente pierde su autoestima, se aíslan, sufren, la gente sufre del racismo. Entonces quería leerles un poco en un documento en el sitio web de la ONU. Cuentan que la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación raciales, un nombre muy bonito, es el más completo instrumento relativo a la lucha contra la discriminación racial. Fue adoptado el 21 de diciembre de 1963, pero ojo, entró en vigor hasta 1969. Pasó 6 años ahí como mamando. El número mágico. La convención establece las medidas que los estados deberían tomar para eliminar la discriminación racial. Y esta es vigilada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Esta gente, ellos son los mejores poniendo nombres. Me di cuenta. No sé lo que pasó en Estados Unidos con este señorcito y la policía. George Floyd. Quería mencionar este tema porque ahora hablando del racismo quería pasar al tema de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 7 de esta declaración es el que estipula que todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrija esta declaración y contra toda provocación o tal discriminación. Y aún así los policías llegaron y hicieron eso. Ese tipo de abuso sí se ha dado especialmente con gente afroamericana, pero lo que es el abuso de la fuerza o del poder, digamos, de que posee un oficial de policía, es algo que se da desde hace años con todo tipo de personas. Es como que con los afroamericanos, pues por el tema de lo que es la exclusión racial y la discriminación, obviamente se ve mucho más presente y es más pronunciado, pero, y eso se da como con todos los ciudadanos, ese tipo de abuso pues se da como que con todos. Entonces, pero, pues así fue grave, pero, y pues no es algo nuevo, digamos, lo que es el abuso de la fuerza o del poder por parte Sí, de no, y eso es verdad. Siempre se han dado casos, no importa, digamos, en qué país o lo que sea, y más, quiero hablar más específicamente de Estados Unidos. Siempre se dan casos de policías, especialmente haciendo de abuso de poder. Siempre se exceden totalmente. Creen que y por el hecho de tener una insignia que les da el Estado, tienen la potestad o el poder de hacer lo que ellos quieran cuando se dan casos, por ejemplo, lo que pasó con George Floyd, como se dijo, que terminan matándolo y piensan que ya por ese mismo motivo, por ejemplo, en el caso del que estaba pagando con un billete falsificado, lo cual él no ni siquiera sabía, y lo terminaron asesinando solamente por eso. Yo creo que ya también en ese tema hay que tomar mucho en cuenta que ya más allá de si es un lugar o algo por el estilo, depende mucho de la persona y digamos, y de la zona donde están realmente. Uh-huh. Mientras yo leía esta declaración, encontré otros 2 artículos que me llevan a otro tema con el que quiero cerrar esta sesión. Y es me he topado con gente quejándose
porque no las dejan ir a otros países a quedarse a vivir, así como, digamos, gente que no necesita exactamente ir a vivir a otros países porque pueden quedarse aquí en este país y tienen un empleo estable y tienen un hogar. Like, quiero leer los artículos y luego dirigirme a estas quejas. El artículo 13 dice que toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un estado. Right, ahí estamos bien. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país. En el artículo 15 dice que toda persona tiene derecho a una nacionalidad, eso muy bien, perfecto. Y este último, a nadie se privará, ojo, arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. Pero entonces aquí es donde se pone interesante. Hay gente que tenemos que tomar en cuenta que hay mucha gente que sí necesita pasarse de país por razones serias. Like, hay gente que no tiene hogar, hay gente que sí necesita. Los países tienen recursos limitados, entonces no pueden dejar entrar a vivir a cualquier persona porque tienen que dedicarle estos recursos a personas que realmente necesiten trabajo y hogar. Que hay gente quejándose que realmente no necesita ir a vivir a otros lugares, mientras hay gente que sí lo necesita. Eso también ya depende mucho de la persona, porque también he visto casos de gente donde, por ejemplo, no les dan la visa, no les permiten, o no les dan la visa de residente, en este caso, tal vez porque tienen algún tipo de deuda, o tienen algún historial, el historial crediticio no está limpio, o cosas por el estilo. Eso también depende ya mucho de, no está en el poder de ellos sacar la visa de residente, que es la que se necesita para poder quedarse y vivir en otro país. Se quería ir a vivir a otro país porque era más cómodo, cosas por el estilo, pero como ya ahí tal vez no depende de ellos ni tampoco del Estado al 100%, que no sea que no se la quieran dar porque no se la vamos a dar a esta persona y nada más porque no quiero, no pueden hacer eso. Yo creo que uno no va a entender lo que es estar en esa posición hasta que realmente lo viva uno por uno mismo, digamos, hasta que uno sabe que se la nieguen, que uno se quiere ir a otro lado y que le digan no puede. Debería que ver, ya que cómo reaccionaría uno. Sí, una consulta y que aunque posea el derecho y los recursos para poder realizar, digamos, lo que es el traslado nacional de este país y todo eso, no se les brinda por el hecho de que los recursos que ellos, digamos, tienen como por derecho de poseer como ciudadanos, como parte del país, y pues se le deben dar a personas que no están en una situación favorable que sea similar a la de ellos y por ende se les niega y pues ahí surge el problema, ¿no? Sí, bueno, habría que consultar un poco más a fondo ya los requisitos que establecen las embajadas para dejar entrar a la gente, pero sí, me parece correcto que no dejen a cualquiera simplemente ir y quitarles espacio y consumirles recursos, a menos, probablemente si esta persona le ofrece, puede demostrar que más bien puede ayudar a la economía del Estado, entonces probablemente sí los dejan pasar y entonces esa persona les ayuda a conseguir recursos para aquellos que andan ahí sin hogar. Digamos, esta problemática no está relacionada con ningún tópico racial o de, digamos, negación por ser de una etnia o de una raza específica, ¿no? Eso podría pasar. Yo hubiera votado por Donald Trump en lugar de Hillary Clinton. La verdad es que yo opino que, digamos, él pues, es la responsabilidad de ayudar a su país y, digamos, si es un hecho de que le ha aportado mucho y ha mejorado lo que es el estado económico de Estados Unidos, o al menos hace unos años era así, digamos, si él se aportó una mejora potencial y digamos, exponencial en cuanto a la economía, entonces yo creo que estaría bien, porque si bien él pues ha recibido y se ha envuelto en polémicas de que puede llegar a ser xenófobo, racista, homófobo y algunos otros adjetivos pues negativos. Pero es que también estamos hablando de que no solo impide por ejemplo, el paso de personas, también impide el paso de productos, básicamente de cualquier otro lugar que no sea Estados Unidos o tal vez Europa, por el simple hecho de que cree que los latinoamericanos no somos capaces, por decirlo de alguna manera. Y es donde yo creo que toda la gente se queja realmente, no se queda tanto por el tema de que esté deportando un montón de gente, porque quienes han sido deportados han sido porque no tienen, o sea, han sido deportados porque no tienen todos los documentos completos, en su gran mayoría.
no es tanto por una cuestión racial, digamos. El problema viene en que está jodiendo la economía de su propio país, la economía de los demás países que viven, de vender productos al extranjero, eh, y otro montón de tal vez negocios que se basaban en tal vez, eh, no sé, igual comprar productos de allá o vender productos o el simple hecho, cualquier compra y venta que sea de Estados Unidos o cualquier otro lado o que Estados Unidos compre cualquier otro país, y si lo cancela está perjudicando a los dos realmente. ¿Cierto? Ok. Entonces habría que ver qué tan inteligente es lo que hizo, está haciendo con el tema del cierre de fronteras. Muchas gracias por venir. Yo creo que grabé demasiado, que yo creo que me salen 2 episodios de